Cuando hablamos del método de transformación financiera, es darle un poco continuidad a toda esa base que habíamos trabajado la clase anterior o el espacio anterior. ¿Y cuáles son los objetivos del día de hoy? Recuerden que las cosas, para poder que sean monetizables, yo las tengo que medir. Es decir, tengo que tener unas metas claras con respecto a eso que voy a lograr, ¿sí? Y hoy vamos a realizar vamos a vivir varios momentos. El primer momento es que vamos a hacer el diagnóstico de cómo estoy manejando yo mis finanzas. Y ese diagnóstico me va a permitir identificar, miren, cómo estoy de una manera directa impactando la composición de mis deudas versus mi patrimonio. ¿Dónde estoy fallando yo en la composición del presupuesto, en la composición de eh, los gastos controlados, en la composición de eh, todo lo que tiene que ver las provisiones? Y esto lo vamos a hacer por medio de un ejercicio que es un ejercicio de diagnóstico financiero, ¿cierto? Entonces, no sé, Paola, si yo te puedo mandar el archivo para que tú se lo compartas a los compañeros y cada uno lo vaya haciendo. Si no, yo lo proyecto y lo vamos haciendo de manera manual. Simplemente necesito que saquemos un número que sale de ahí y a partir de ahí yo les doy cómo se lee ese número y por medio de este podemos identificar cómo estoy manejando mis finanzas. Después vamos a pasar a poder determinar cuál es esa composición, esa capacidad de deuda con respecto a ese equilibrio con los activos, ¿sí? Y posteriormente ya nos vamos a enfocar al método de transformación financiera, que ese método de transformación financiera me va a permitir identificar cómo salir de deuda sin endeudarme, me va a permitir identificar cuáles son los métodos de inversión en propiedad raíz o las inversiones más seguras, con las mediciones de un indicador que es un indicador de rentabilidad y de valorización que se llama el PER. Pero también voy a poder determinar cuáles son los 7 pasos que debo seguir para poder tener una vida financiera tranquila y equilibrada. ¿Estamos claros? Tenemos esos 3 metas, esos 3 compromisos para el día de hoy, en pro de que podamos avanzar en el cumplimiento de estas 2 secciones y podamos finalizar con éxito las mismas. Paola, ibas a Andrés, decir algo, sí. podemos proyectar como tal el ejercicio o también lo podemos compartir por el medio del chat para que los asociados lo puedan descargar. Puedes Claro que compartir sí. el archivo acá por el chat, no habría problema. Lo vamos a hacer de las 2 formas para que tanto los que tengan el acceso al computador lo descarguen y lo hagan y también para que las demás personas lo puedan visualizar. Vale, gracias. Voy a empezar acá compartiéndolo por el chat. Muy bien, ya acá vi por dónde lo vamos a compartir. Sin problema, permítame un minuto. O si tienes inconveniente, me lo compartes por WhatsApp No. y yo se los comparto a ellos por el chat. Ah, ya. Acá ya lo abrí para poder que avancemos. Listo. Me informan, por favor, cuando lo reciban. Ya lo estoy enviando y ya lo voy a compartir. Sí, Ya está ya, viendo mi pantalla y ya sí, lo ya está. recibieron. A Muy todos los asociados que nos están acompañando, recuerden que deben descargar el archivo que nos acaba de compartir Andrés en el chat. Simplemente es darle doble clic y ya lo descargan y lo guardan ya sea en su escritorio o en alguna de sus carpetas.
Y para las personas que están conectadas de pronto desde el celular, sí seguir el paso a paso que nos va a indicar Andrés por medio en la pantalla. Muy bien. Me cuentan cuando estemos listos para darle inicio. Por acá nos dicen que no en el archivo. Sí No. llegó, lo que pasa es que está arriba de los mensajes. Ya están viendo mi pantalla. Andrés, ¿lo puede reenviar, porfa? Nos dicen por acá que no les llegó. Claro, ya mismo. Ya mismo, ya mismo. Listo, ya están viendo mi pantalla, ya lo tenemos en apertura. Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Por favor, nos informan si ya les quedó fácil abrir el archivo, si lo pudieron descargar. Por acá el doctor Carlos Mario nos dice que sí lo está viendo. Los demás asociados lo pudieron descargar. Muy bien, entonces empecemos. Eh, lo primero es, vamos a evidenciar una primera sección de administración del dinero, otra segunda de inversión y ahorro, tercera de deuda, cuarta de patrimonio, quinta de presupuesto, sexta de seguros y séptima de planificación. Entonces vamos a leer la pregunta y cada uno de ustedes se va a contestar. No le tenemos que decir a nadie. Y contestamos con una X sí o con una X no, la que tengamos. Entonces yo digo, yo sé exactamente cuánto gano y cuánto me gasto al mes. Yo sé cuánto me gano, pero no cuánto me gasto. Entonces, no, la respuesta es no. No se permiten respuestas parciales. Entonces, y al final contestamos las 14 preguntas que son, y eso nos va a dar un número. Vamos a sumar cuántos sí tenemos. Básicamente lo que vamos a hacer es eso. ¿Listo? Andrés, si quieren lo vamos desarrollando acá en la pantalla porque hay muchos asociados que nos manifiestan que no han podido ver el archivo. Listo. Entonces, primera pregunta. ¿Sabes exactamente cuánto gana y cuánto gastas al mes? Voy a leer cada pregunta y voy a dar 20 segundos para que lo contestemos.
Doy seguimiento a algún informe que me reporte los ingresos y gastos. Tercera, soy consciente de lo que gasto normalmente. Muy bien, nos vamos para ahorro e inversión. Ahorro y o invierto de manera periódica. Recuerden que simplemente es colocar una X en el sí o en el no, o sumar cuántas respuestas sí llevo. Conozco sobre las alternativas de ahorro o inversión y o inversión de la banca comercial y de la cooperativa. Se Me informo sobre las noticias que impactan las inversiones que hago o que tengo. Deuda. Soy puntual respecto a mis obligaciones financieras. Tengo buen historial crediticio. Patrimonio. ¿Tienes conocimiento de tu patrimonio real? Seguros. Ostento un dinero extra que cubra algunas emergencias. Adquiero algún tipo de seguro. Planificación. Le da tiempo a su educación financiera. Le dedicas tiempo a tu educación financiera. Y está seguro si su dinero lo llevará a objetivos personales y familiares. Con eso finalizamos. ¿Qué es importante acá? Determinar de una manera directa cuántas sí tengo y cuántos no tengo, pero más que todo, cuántos sí tengo. Entonces, mire lo que va a pasar.
Si yo tengo entre 11 y 14, sí, tengo una estructura financiera, estructura y control financiero muy bueno. ¿Qué me permite esto? Me va a permitir invertir, me va a permitir identificar cuando tengo excesos, me va a permitir tener dinero seguramente todos los periodos del mes, me va a permitir garantizar un adecuado manejo de las finanzas, me va a permitir estar tranquilo, me va a permitir tener una salud financiera a nivel crediticia, a nivel de seguimiento, a nivel de recursos, etcétera, etcétera. Y cuando me desfase, voy a poder de manera directa identificar dónde está mi desfase. Cuando me da entre 7 y 10, me falta conciencia financiera y control financiero. Tengo una educación financiera mediana. Es decir, hombre, yo sé que en algún momento estuvo un muchacho, él se escalvo por allá dándonos finanzas, pero no le presté mucha atención, no lo volví consciente. Me acuerdo de algunas cosas y las practico y listo. Ahí no hay conciencia financiera. Nos falta porque la conciencia financiera me permite tener aglomerado todos los espacios de las finanzas. Cuando me da entre 4 y 7, ¿sí? Tengo información, pero no tengo conciencia. Es decir, las finanzas para mí no tienen nada de relevancia, ¿sí? Nada de relevancia. Las finanzas para mí es el método que me permite estar bien, gastar y listo. Hoy tengo, mañana no. Hoy tengo y si mañana de pronto no me alcanza, pues llegará otro día. En otro día tendré. Entonces, como no tengo esa fortaleza de tener un criterio consciente de las finanzas, ¿qué me pasa? Que soy desorganizado con el dinero, difícilmente ahorro, no provisiono, no tengo fondo de emergencia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por último, de 0 a 4, no tengo ni educación financiera ni conciencia financiera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que las finanzas ahí sí que para nada tienen relevancia. La vida es tan buena conmigo que me permite cubrir las cosas. Y si tengo o no tengo, pues nunca es mi preocupación. Estas personas suelen tener algunas dificultades económicas relevantes que pueden quebrar fácil, tienen calificaciones posiblemente inadecuadas en las entidades financieras eh, y traen un montón de variables o de impactos negativos con respecto a esa composición financiera, porque obligatoriamente lo que les sucede es que ni siquiera llevan un control de la misma. Entonces tienen unos impactos muy fuertes de esa capacidad financiera, ¿cierto? Eh, Daniela dice por acá, son aspectos técnicos que a todos nos pueden pasar, por eso está leyendo los puntos. Entonces, este es un diagnóstico que lógicamente me va a permitir a mí identificar cómo estoy dentro de mis finanzas. ¿Es bueno o malo? No. ¿Qué pasa, muchachos? Puede que yo en algunos momentos eh, esté en unos puntos muy altos de conciencia financiera. Recuerden que mis finanzas, lo veíamos en la clase anterior, de unas dependencias de también las otros componentes emocionales y espirituales. Entonces, hay momentos donde yo tengo un alto nivel de control financiero, ¿sí? Y me vuelvo tan estricto con esa conciencia financiera que me permite a mí garantizar, pues, que lógicamente identifique todas esas debilidades.
hay otros momentos de nuestras vidas donde no el control financiero no es parte riguroso de como de las prioridades. ¿Y cuándo sucede básicamente esto? Cuando nosotros estamos bien económicamente, a veces se nos olvida controlar, se nos olvida hacer seguimiento, ¿sí? Y empezamos otra vez a hacer seguimiento cuando nos obliga el bolsillo, que decimos, hombre, estoy un poco sin recursos o pelado, que me lleva a decir, tengo que controlarme más, ¿sí? Es por ello que es tan importante, muchachos, es tan importante que el control financiero sea una herramienta constante, no sea una herramienta esporádica, ¿sí? Una de las principales bases de las finanzas es cómo controlo yo las mismas, porque yo no puedo controlar unos días y otros días no, porque las finanzas me van a jugar un papel inadecuado, molesto. Es como, en mi caso, yo sufro de la presión. Si me tomo una pastilla para la presión, me la mandan todos los días, me la debo tomar. Si yo me la tomo unos días sí, otros días no, yo no puedo esperar que mi presión se mantenga adecuada porque no estoy siendo constante con el medicamento. Lo mismo pasa a esa salud financiera, ¿sí? Debemos obligarnos a controlar tanto las entradas como las salidas. Muy bien. Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Están viendo mi segunda hoja de la pantalla. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta acá? Sí, Perfecto. Andrés, estamos viendo la Ah, segunda hoja de tu pantalla. ¿La podrías de pronto ampliar un poquito más? claro que sí. Miren, Gracias. ahí estamos viendo mejor. Sí, Listo. pero ahí Miren, te quedó, no, ahí la está, ahí queda ahí perfecto. me queda perfecto, listo. Entonces, miren muchachos, ¿qué pasa con esta segunda variable? La riqueza de las personas se mide no por el ingreso, se los decía en la clase anterior o el espacio anterior. Las personas miden su riqueza de acuerdo a la capacidad de su patrimonio, ¿sí? El patrimonio sirve tanto a nivel empresarial como personal para resguardar para dos cosas. Primero, para generar ingresos pasivos. Y el ingreso pasivo me mejora la capacidad de vida o la calidad de vida, ¿sí? Recuerda que hay una diferencia importante entre estilo de vida y, y una diferencia muy grande entre calidad de vida. El ingreso pasivo me mejora la calidad de vida, ¿sí? Y lógicamente, de manera directa, me mejora el estilo de vida, ¿sí? Ambas cosas van relacionadas, pero no quiere decir que si yo no tengo altos ingresos, no pueda tener calidad de vida. Eso para nada es unísono. Entonces, la riqueza de las personas se mide a través de su partida patrimonial, ¿sí? Es por ello que a nivel tributario nosotros podemos identificar o recordamos un impuesto que le cobran a las personas que tienen unos patrimonios altos, que se llama impuesto a la riqueza, otros lo llaman impuesto al patrimonio. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? La riqueza yo la mido basado en la diferencia o en la operación de restar el activo menos el pasivo. Ese es mi patrimonio, ¿sí? Los grandes magnates miden su riqueza a partir de esto, las empresas lo miden a partir de esto y nosotros lo debemos medir a partir de esto. Reitero, debemos estar claros que la riqueza neta me permite tener la capacidad de soportar crisis financieras, quiebras o momentos coyunturales dentro de ese electrocardiograma que se llama las finanzas familiares y personales. Entonces, ¿qué son los activos de nuestras finanzas? Es todo lo que nosotros tenemos. Entonces, el efectivo, lo que tenemos en cuentas de ahorro, lo que tenemos en inversiones, lo que tenemos en acciones, lo que tenemos en bienes muebles e inmuebles,
es decir, el carro, la casa, el apartamento, que así lo tenga para rentarlo, entonces también hace parte. Tengo acciones en un hotel X, tengo acciones en Ecopetrol, eh, las cuentas por cobrar, es decir, las platas que me debe el familiar o un amigo, etcétera. Eh, las obras de arte que yo adquiero para garantizar, resguardar un poco ese patrimonio. Las obras de arte hacen parte del patrimonio. En muchas ocasiones, muchas personas invierten en moneda extranjera, invierten en relojería, invierten en oro. Todo ese tipo de cosas hacen parte de los activos fijos. Es vital que hagamos el listado, el terreno de los activos que hacen parte de mis finanzas. Entonces vamos a suponer, voy acá a colocar un ejemplo. Yo tengo 20 millones de pesos en mi cuenta, en efectivo, pues, o resguardados. Tengo una cuenta de ahorro de 30 millones, ¿sí? En inversiones tengo 50 millones. Entonces acá tengo por decir algo, mi casa que vale 500 millones de pesos, pero aparte de eso tengo otro apartamento que vale 300, ¿cierto? Perdón, esto acá en bienes inmuebles. Entonces tengo 800 millones. Bienes muebles, entonces, hombre, ¿qué tengo yo en bienes muebles? Hombre, tengo el computador, tengo toda la dotación, por ejemplo, de la oficina, tengo en cosas que realmente yo puedo salir a vender en caso tal de que me toque cerrar algún espacio y todo eso me suma 10 millones de pesos. Tengo un primo que me debe 5 millones de pesos. Y en otros activos, vamos a suponer que tengo otros 5 millones de pesos en obras de arte. Entonces tengo 910 millones de pesos en activos. ¿Listo? Tu riqueza bruta son 910 millones de pesos. ¿Listo? Ah, bueno, y vamos a suponer que tenemos un vehículo, pues, eh, tengo un vehículo de 80 millones de pesos o de 90 millones de pesos para que el ejercicio nos quede. Muy bien. Hasta acá me siguen. Sí, Muy bien, entonces yo posteriormente, entonces yo digo, venga, yo tengo un préstamo, hombre, yo tengo un préstamo del vehículo eh, de 50 millones. Tengo el crédito hipotecario que me está por 400 millones de pesos. Debo en las tarjetas de crédito 20 millones. Y tengo un crédito de libre inversión de 80, ¿cierto? Tengo que un impuesto por pagar que se ven en las declaraciones ahora, que eso me va a dar por ahí 12 millones de pesos o 10 millones, ¿cierto? Tengo otras cuentas por pagar regueritos en cosas atrasadas, en un montón de cosas, de otros 10 millones de pesos. Entonces yo tengo 570 millones de pesos. ¿De qué? De deudas. Y tengo activos por 430. ¿Cuál es mi riqueza neta? 400, perdón, tengo activos por 1000, pasivos por 570, para una riqueza neta de 430 millones de pesos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que
riqueza corresponde a un 43% del activo. O sea, que del 100% de lo que yo tengo, el 43% lo tengo libre. En caso de yo caer, de yo quebrar, de que me pase algo, puedo iniciar con ese 43%. A más alta sea la riqueza, más capacidad tenemos de reaccionar ante cualquier crisis, ¿cierto? Y en cuanto está mi endeudamiento con respecto a mi activo o mi patrimonio bruto, en el 57%, que equivale a un 57% que mi activo bruto está endeudado. O sea, yo tengo endeudado el 57% de ese activo bruto. ¿Para qué me sirve saber esto? Hombre, entre más alto me dé el pasivo, menos capacidad tengo de qué, de poder generar altos niveles de endeudamiento para adquirir más activos. Entonces yo tengo que saber esto, cómo tengo esa composición de mi riqueza neta y de mi endeudamiento para garantizar cómo estoy dentro de esa composición financiera. ¿Qué medimos también acá? Hombre, yo tengo que salir a vender todos los activos porque sí o sí me quedé sin nada. Lo único que tengo son los activos. Entonces se calcula algo que es cuánto valen mis gastos mensuales. Entonces vamos a suponer que mis gastos mensuales suman 10 millones de pesos, ¿cierto? 10 millones de pesos. Sí, entonces, ¿cuántos meses puedo vivir con mi activo o con mi riqueza neta? ¿Listo? Entonces, ¿qué hago? Divido los 430 entre los 10. Entonces, ¿qué me sale acá? Que yo podría vivir, ¿cuántos meses? 43 meses. Si realizara todos mis activos, que al final, pues lógicamente, ¿qué va a pasar? Que yo no puedo realizar todos mis activos, ¿sí? Acá lo voy a colocar aparte, riqueza neta, entonces, dividido esto, yo ya les voy a volver a compartir el archivito y endeudamiento de la riqueza bruta o activa. Entonces, ¿qué me pasa acá? Pues que de esto. Listo. Entonces acá lo que me sucede es que yo tengo, en este caso, 43 meses para poder subsistir si saliera a vender todo. ¿Que eso sirve? Pues eso uno no lo debería ni siquiera pensar. Uno espera que todo el tiempo las cosas fluyan, pero sí es muy importante uno tener claro la realidad de su componente de las finanzas, cómo está desde la manera cuantitativa. Es que, miren, cuando hablamos de finanzas, no solamente podemos pensar es que entre lo que me entra y me sale, me queda al mes, pues yo vivo bien y a mí nunca me hace falta plata. No, ¿qué estoy haciendo? A mayor capacidad de generación de activo, lo estoy volviendo en ingreso pasivo. Estos 800 millones, ¿cuánto me están generando de ingreso pasivo? Porque de esa forma yo puedo mejorar mi capacidad y mi composición de vida. Si no, se vuelve imposible que yo mejore mi composición de vida porque siempre, lógicamente, voy a estar dependiendo de un ingreso activo. ¿Listo? Entonces, ¿estamos claros acá? ¿Sí? Eh, ¿A qué me refiero con realizar los activos, John? Me refiero, sí, claro, ya les voy a compartir el Excel de nuevo. Me refiero, John, a que, por ejemplo,
entro en una crisis económica, tengo que vender los activos que tengo, ¿sí? ¿Con cuánto puedo vivir vendiendo esos activos? Teniendo en cuenta, lógicamente, lo que tengo, que son los activos, menos lo que debo, eso me da la riqueza neta. Esa riqueza neta es la que divido por el valor de lo que yo me gasto mensualmente en mi día a día, ¿cierto? Entonces yo diría, si yo no hago nada más durante el resto del tiempo, entonces yo puedo vivir 43 meses en este caso, pero si acá en los 43 meses y quedo en la calle, que no es el deber ser, ¿cierto? Uno debe medir su riqueza neta y lo que debería hacer es que el común denominador dentro de lo que se da dentro de las variables técnicas es que mi riqueza neta tenga una tendencia a subir, ¿sí? Eh, para que de esa manera yo pueda alcanzar la libertad financiera, ¿sí? Para que pueda alcanzar la libertad financiera. La libertad financiera yo la alcanzo con dos componentes. Primero, teniendo un alto volumen de activos, un bajo volumen de pasivos, es lo primero. Pero no quiere decir que es que la deuda sea mala, no, yo me puedo endeudar, el endeudamiento me permite aumentar el patrimonio. ¿Cuál es la lógica de ese alto endeudamiento? Que ese endeudamiento yo lo adquiera para generar ingreso pasivo, que es el segundo componente, ¿sí? Que ese segundo componente, ese ingreso pasivo, es lo que me permite a mí desde la variable de funcionalidad poder mejorar mi calidad y mi estilo de vida, ¿sí? Porque es un ingreso que yo voy a obtener sin que yo tenga mucho esfuerzo. Ejemplo, yo compré un apartamento sobre plano, lo renté, pagué la inicial, lo renté. ¿Qué me pasa con ese apartamento? Tengo una deuda, ¿por qué? Porque el banco me prestó el 70, lo renté y esa renta me paga esa cuota hipotecaria. ¿Tengo una deuda? Sí, estás endeudado, pero ese endeudamiento es un endeudamiento, lo vimos en la sección anterior, que es una deuda buena porque se paga con un ingreso que genera un activo, ¿sí? ¿Qué va a pasar dentro de 10 años, 15, 20 que pague el inmueble? El ingreso de ese arrendamiento me va a entrar y yo voy a tener, ya no voy a tener que pagar el crédito, por lo tanto, se me consolida como un ingreso pasivo. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Ahorita les vuelvo a mandar el archivo, que se los, eh, pues como que les coloque unos colorcitos y unas margencitas distintas. ¿Listo? ¿Me siguen hasta acá? Muy bien. Ya sabemos entonces cómo calcular ese porcentaje de deuda que me impacta directamente mi riqueza, muchachos. Cuando mi nivel de deuda supera el 50%, 60%, quiere decir que yo tengo unos riesgos altos adheridos ¿a qué? A la riqueza neta, pero no significa que estoy mal. Recuerden la variable. ¿Cuál es la variable? A ver, recuérdenmela. Que esa deuda se pague con qué, con un ingreso que me generen esos activos. Porque si esos ingresos, perdón, si esas deudas yo las adquiero para que se generen otros ingresos, yo no tengo por qué trasnochar. ¿Por qué? Porque al final ese ingreso pasivo es lo que me va a permitir mejorar la composición financiera. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar el método de la transformación financiera. Mire, yo acá coloco un ejemplo, 3 millones. Pero les voy a hablar en qué consiste el método de la transformación financiera. Cuando yo hablo de un método para transformarnos financieramente, hablo de un método que me permita que financieramente yo tenga equilibrio. Recuerden que esto no se trata de guardar toda la plata, pero tampoco se trata de gastarme toda la plata. Esto no se trata de volverme chichipato, como decimos los paisas.
pero tampoco se trata de volvernos botaratas, ¿sí? Eh, el método de transformación financiera me permite a mí equilibrar. Recuerden que en la sección anterior le hablé de emoción, espíritu y materia. No, no es equilibrar esas composiciones desde unos porcentajes, pero es de darme a mí la tranquilidad de que estoy haciendo financieramente las cosas equiparadas que me permitan dormir tranquilo, tener los niveles de deuda controladas, tener unos temas de inversión adecuados que me permita a mí poder salir a un restaurante, comprarme algo si quiero, que me permita estar bien. Listo, pero con un punto de inflexión que eso no es negociable. Y lo hablábamos en la sección también anterior. ¿Cuál es? Primero tengo que pagarme a mí, me tengo que pagar a mí primero, perdón. Tengo que invertir, tengo que ahorrar para invertir o invertir y ahorrar, cualquiera de las dos composiciones, pero siempre debo tener el foco en esa composición de inversión. Santiago pregunta, ¿la libertad financiera es mucho mejor con inversión en finca raíz o con inversiones financieras que generan rendimiento? ¿Cuál sería mejor? Me imagino que cuando me hablan de inversiones financieras que generen rendimientos, estamos hablando de CDTs o de fiducias o de estos planes que tienen unos réditos mensualizados. Mire, eh, lógicamente, CDT y planes de ahorro es correcto. Entonces, mire, lógicamente el CDT a mí me gusta más la propiedad raíz. O sea, la inversión en propiedad raíz es muy amplia. Cuando hablamos de propiedad raíz, la gente piensa que es apartamentos. La gente piensa que es en una unidad. Cuando hablamos de propiedad raíz, hablamos de finca raíz también, o sea, tierra. Hablamos de propiedad raíz en habitacional, en larga instancia, en corta estancia, perdón. Hablamos de propiedad raíz comercial, hablamos de propiedad raíz en sector médico, que son consultorios, hablamos de propiedad raíz en oficinas, ¿sí? Entonces, miren que hablamos de propiedad raíz en acciones fiduciarias, hablamos de propiedad raíz en acciones hoteleras. Entonces, miren que es un mundo muy amplio que usted en propiedad raíz tiene la capacidad de tener inversiones de bajo riesgo, mediano riesgo y de riesgo muy controlado o también de mucho riesgo, pero que al final usted cuenta con un respaldo en las de bajo y mediano. En las de alto, el respaldo se tiene, no es a nivel de una escritura o demás, pero sí te permite tener una porción de los bienes, ¿cierto? Entonces, a mí particularmente me funciona mucho más la propiedad raíz y la finca raíz, es donde yo más me movilizo porque es lo que permite diversificar adecuadamente. Entonces, a veces pensamos que para yo diversificar solamente lo tengo que hacer con acciones de empresas, con CDTs y con propiedad raíz y tengo esto otro acá y tengo esto otro. Válido, el que lo haga así es muy válido y lógicamente uno no puede medir la profundidad del río con ambos pies. Pero usted, si se mete solo en un sector conservador, puede diversificar en pro de que esa porción de rendimiento financiero mensual le supere el componente de los ahorros fijos como los CDTs. ¿Por qué prefiero esto? Santiago Sánchez. ¿Por qué lo prefiero? Porque el CDT recupera un poco la porción inflacionaria, es decir, lo que te da es un rédito periódico, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual, que te lo paga de manera periódica en esas composiciones o al finalizar los títulos. Entonces, él te da ese rédito, pero la propiedad raíz te da un rédito de caja que es básicamente lo que cubre esa composición inflacionaria y te da otro rédito que se llama la valorización, ¿cierto? Y cuando diversificas, la valorización te condensa
un porcentaje mucho más elevado que lo que te puede dar incluso hasta algunos sectores empresariales, ¿cierto? Si vos te metes, por ejemplo, solo en sector de vivienda, es decir, apartamentos, seguramente el rédito en el flujo, en la rentabilidad mensual va a estar más pequeño y la valorización va a estar un poquito más alta, pero cuando vos te metes, por ejemplo, tenés locales comerciales y tenés vivienda, entonces tenés un ingreso mensualizado, o sea, la rentabilidad más alta y la valorización ya se te va a aumentar de acuerdo a estas dos composiciones, ¿cierto? Mucho más que si te quedas solo con propiedad raíz. Como también, por ejemplo, yo hace algún tiempo dejé de comprar apartamento y ya busco es que con unos amigos que tenemos como un grupo de inversionistas, lo que hacemos es que compramos casas que están ubicadas en partes donde se pueda tener acceso a colegios, buenas rutas de acceso, de transporte y demás, y lo que hacemos es las adecuamos para tener un local en el primer piso o dos y hacemos 2 o 3 pisos y sale. ¿Y eso qué trae? Unos réditos muchísimo mayores a cualquier otro tipo de composición de inversión, porque traemos unos beneficios tributarios, tenemos unos beneficios a nivel de rentabilidad que no lo da cualquier otro tipo de variable, ¿sí? Entonces, el mercado de propiedad raíz es extremadamente amplio y nos permite mejorar esa composición de inversión. Entonces, cuando hablamos de este método de transformación financiera, lo primero que tenemos que hacer es que crear un fondo de emergencia. Miren, muchachos, ¿para qué es el fondo de emergencia? No sé, Paula, si de pronto puedes abrir el micrófono como para interactuar un poco. ¿Para qué es el fondo de emergencia? Para cubrir gastos que le puedan surgir a uno de manera inesperada. Pero ¿me estás pidiendo para abrirlo a los asociados o Si para se interactuar? puede, si se puede, sería chévere. La Eh, verdad, la opción que tenemos en este momento es solamente por preguntas Listo, y no hay problema. respuestas. Listo, no te preocupes. Quedémonos así. Entonces, miren, ¿el fondo de emergencia para qué es? El fondo de emergencia me sirve, como decía Pau, para poder cubrir esos gastos que yo no contaba con ellos. Se me enfermó la mascota y ya la enfermedad de una mascota me puede costar más plata que cualquier otro tipo de emergencia, ¿sí? Si yo le da cáncer a mi mascota, entonces 4, 5, 6 millones, la tienen que operar, un montón de variables. Un fondo de emergencia se me dañó el carro. Yo pagué el seguro, hice todo, pero se me dañó el carro, me sacó la mano y ya. Por un fondo de emergencia, se me dañó el computador, ya no puedo ver nada. ¿Cuánto me vale? Me vale 7, 5, 6. Fondo de emergencia son esas emergencias que yo puedo tener, pero que en mi mente no están. Y la mejor forma de yo determinar cuánto vale mi fondo de emergencia es determinando. Yo lo determino de la siguiente forma. ¿Cuánto me costó la emergencia más cara que me ha costado, que he tenido? Esa es la primera. Y lo sumo con cuánto vale mi gasto mensual. ¿Sí? Es decir, yo para poder estar bien me gasto 8 millones, 5 millones, 3 millones. Y mi último fondo de emergencia, mi última emergencia, perdón, me costó otros 5 millones. Entonces, 5 millones más 8 que me gano, entonces son 13 millones de pesos. Me suman los dos. Divido eso en dos. Entonces, mi primer fondo de emergencia, el primer paso para el método de la transformación es 6.500.000. Debo tener que ahorrados. ¿Dónde los voy a tener ahorrados? Entonces, los puedo tener en un CDT, ¿cierto? Los puedo tener en un
los puedo tener en las cesantías, válido. Los puedo tener en las cesantías. Los puedo tener en una cuenta de ahorros. No, porque es que, ojo, recuerde que la cuenta de ahorros no nos da, excepto algunas entidades que hoy están dando unos buenos réditos por esas cuentas de ahorro, ¿cierto? Eh, de acuerdo contigo, Santiago, no sirven, ¿cierto? Pero ojo que hay algunas entidades que hoy se están movilizando mucho frente a eso. O lo puedo tener en un CDT, sí, válido. ¿Qué pasa? Que no lo puedo tener en un CDT de largo plazo. Es decir, si es mi fondo de emergencia, lo debería tener más bien en una fiducuenta y monitorearla o en una cuenta o en un CDT virtual que lo renueve cada mes, ¿cierto? ¿Para qué? Para que si me toque sacar esa plata, perdí los intereses, pero pude cubrir mi fondo de emergencia. O utilizo la tarjeta de crédito mientras me retoman el CDT y cuando me lo retomen pago la tarjeta de crédito. ¿Estamos claros hasta acá? Muy bien. Segundo paso, mire, ¿cómo pagar mis deudas sin endeudarme? Con el método bola de nieve. ¿Qué es el método bola de nieve, muchachos? Es un método creado que me sirve para yo poder pagar las deudas sin endeudarme. ¿Sí? Entonces ustedes me van a decir, eso es casi imposible, hombre, yo eso no lo creo. Miren, se puede hacer. Yo podría pagar las deudas sin endeudarme. ¿Qué requiere eso? Un extremado juicio. ¿Qué requiere eso? Un extremado control. ¿Qué requiere eso? Dar todo lo mejor de mí para buscar generar un poquitico más de ahorro, un poquitico más de ingreso, o para empezar a quitar esos hábitos negativos que me permitan tener ese ahorro que les mencionaba para poder abonar más. Entonces, miren cómo funciona. Miren cómo funciona el método bola de nieve tan chévere. ¿Yo qué hago? Un listado de mis deudas. Entonces, lo primero que hago es ubicar mis deudas de la menor a la mayor, ¿cierto? Entonces, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 10 millones, 200 millones. ¿Listo? Entonces, el método de bola de nieve no me va a obligar o no me va a llevar a poner las deudas de menos interés a la mayor, no. Es de la deuda menor, del monto de la deuda menor a la mayor. Y lo debemos hacer con base en estos datos. ¿A quién le debo? ¿Cuánto debo? ¿Cuánto es el pago mínimo? ¿Cuántos son los intereses? Una casilla que diga ahorro y una casilla que diga saldo. Estamos. Ese mismo monto, pues estos mismos datos lo vamos a colocar en la deuda 2, en la deuda 3, en la deuda 4. ¿Listo? La deuda 2, 3, 4, 5, todas las que tengamos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque eso me permite a mí tener en una escala de menor a mayor el componente de la deuda. ¿Listo? Para poder monitorear muchísimo mayor, pero adicional para poder pagar más rápido. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Ley número 1 del método bola de nieve. Ley número 1. Todas las deudas tienen que pagar la cuota mínima. No más, solamente, hombre, el pago mínimo son 100.000, son 150, pago 100 y 150 a todos los créditos, ¿cierto? A todos los créditos. Paso 2, perdón, paso 3, porque el 1 es segregar las deudas. Paso 3, debo tener un ahorro extra. ¿Listo? Un ahorro extra.
¿De a dónde obtengo el ahorro extra? Hombre, yo el ahorro extra lo voy a obtener de poder determinar que no voy a realizar un consumo. Hombre, yo no voy a salir esta semana con mis amigos. Hombre, yo no voy a pedir domicilio esta semana. ¿Sí? Eh, Cosas como esas. Y a partir de ahí, entonces yo tengo un ahorro de 200.000 por al mes. ¿Sí? Entonces, voy a proyectar acá, por favor, cuando vean, me avisa. Listo. Permítame que me está abriendo. Me cuentan, ya la estoy proyectando, me cuentan, por favor. Entonces, mire, yo acá tengo estas deudas. ¿Listo? Tengo estas deudas. Entonces, lo primero que voy a hacer es que, lo primero que voy a hacer es que está la deuda uno. La deuda uno. Entonces, ¿qué es lo primero que yo voy a hacer? Miren que a esta deuda uno, que es del éxito, ¿sí? A esta deuda uno, entonces yo digo, tengo que pagar, el mínimo son 850, ¿sí? Entonces pago los 850, ¿sí? ¿Qué hago? Los intereses son 85.000, ¿sí? Esos son los intereses. Y el abono extra son 500.000 pesos. Entonces yo acá tengo el saldo inicial, el abono, le sumo los intereses porque eso no me resta y el abono extra. Entonces ya debo ¿cuánto? 435, ¿sí? Seguramente si yo lo fuese a pagar con las cuotas de 850 me iba a tirar cerca de los 2 meses y medio, 3 meses. Entonces, ¿yo acá qué hago? Hombre, yo ya acá lo que tengo que hacer es, en este caso, ¿cuánto tengo que dar de abono extra? Si lo que debo son, perdón, acá entonces ya tengo que dar ¿cuánto? Si doy 500, que es el abono extra, me sobran 415, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tengo que pagar acá? 85.000. ¿Por qué? Lo pagué casi que en una cuota. Porque acá en el crédito 2, entonces ya qué debo de hacer. Ya lo que debo de hacer en el crédito 2 es, le debo a Bancolombia. Yo le tenía que pagar ¿cuánto? 500.000 pesos, que era la cuota, ¿sí o no? Entonces le pago 500.000, que era la cuota. Vamos a suponer que el interés es del 2,5%. Listo. Le pago 500.000, que era la cuota. Perdón, 130. Estos son los intereses. Perdamos. Muy bien. Acá tengo los intereses, el abono extra. Yo en el primer mes hago abono extra de esta primera cuota. No, porque ese abono extra, ¿dónde lo hice? En la cuota de cuál deuda.
de la primera, ¿cierto? Miren que acá el abono extra lo hice en la cuota de la primera. Entonces yo en este mes tengo que hacer abono. No, porque yo no puedo sacar otro valor de cuota. Entonces doy los 500, pago la cuota mínima, me voy para el mes 2. Ya debo 4,700. Entonces ya, perdón, acá menos más los intereses, menos la cuota extra. Muy bien. Entonces, ¿qué hago en la cuota 2? ¿Cuánto voy a abonar de bono extra? Díganme ustedes, ¿cuánto debería abonar de abono extra? 150, no, muy bien, lo que dice Brenda, 400, no 25, sino 15,000. Entonces yo en el segundo mes abono 415,000. ¿De dónde vienen esos 415,000? Mírelos acá. Cojo. Si yo cojo este más esto, son los 500 que destiné. ¿Para qué? Para poder abonar a los créditos y pagarlos rápido, ¿cierto? Entonces, ¿por qué 415? Porque yo en el primer mes no iba a dar otros 500 porque ya los di en esta cuota y en este otro caso acá di 85 para terminar de pagar eso y acá doy lo otro. Entonces, ¿qué pasa acá? Miren lo que sucede. Entonces yo acá, ya en esta, ¿cuánto voy a dar en el tercer mes? 500, ¿cierto? Y en este, ¿cuánto voy a dar? 500, ¿sí? Vámonos hasta que lo paguemos, ¿cierto? Entonces, ¿qué me pasa en este crédito? Miren, ¿cuánto va a abonar? Los mismos 500 de la cuota mensual, arrastro el interés, arrastro el abono y arrastro la cuota, ¿cierto? Miren, entonces, ¿qué me va a pasar acá en la cuota 7? ¿Que cuánto tengo que dar de cuota? Acá tengo que dar en la cuota 302,196, más algo que me cargará de intereses. ¿Listo? Entonces, ¿dónde di yo esto? En el mes 7. Muy bien. O sea que prácticamente un crédito que puede ser para cerca de 12 meses, con una cuota de esa de 10, sí, más o menos de 12 meses o más, lo pagué en cuánto, en 6 meses, o sea, en la mitad del tiempo. Y ya había pagado uno que era de 1,700,000, que fácilmente puede ser para 3 meses, lo pagué prácticamente en un mes. Tercer crédito. Vamos a hacer este último para que ya la cojamos. ¿Listo? Crédito 3. Entonces, en el crédito 3 que tengo, la cuota es de 500,000 pesos también. ¿Listo? 6,600,000. Pongámosle después de 600,000 pesos para que el ejercicio sea más cortito. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué pasa acá? En el mes 7 es un crédito fácilmente de 400 para que sea un crédito por ahí de 18 meses. Este es un crédito por ahí de 18 meses y vea lo que va a pasar, muchachos. Con este método bola de nieve. Yo amo este método bola de nieve, lo adoro porque es un método que con juicio logramos que las personas, y yo incluyéndome, que en algunos momentos de mi vida he tenido niveles de endeudamiento, pueda salir sin necesidad de endeudarme, pues de endeudarme más. Entonces, mire, voy a colocar que el interés es del 1,5. Listo. Acá con estos daticos para que los mantengamos muy bien.
Entonces, interés del 1.5. Entonces, ¿cuánto voy a dar de abono extra? Nada. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué mes, muchachos? Hasta el mes 7. ¿Y en el mes 7 qué va a pasar? Voy a poner, ¿de cuánto era la cuota acá? De 500 menos 302. Bueno, vamos a suponer que los 200.000 me los gasté porque me lo merecía ya. Entonces acá, mes 7, abono de 500.000. ¿Cierto? Este menos este más este menos este. Mes 8, 500.000. Miren, un crédito de 18 meses, no lo pago en 18 meses. ¿Cuándo lo pago? Mire, en 9 meses. Entonces yo en 9 meses salí de 3 deudas. 3 deudas. ¿Listo? Muchachos, está... Andrés, Hola. por acá tenemos una pregunta. ¿Sí? Bueno, nos dicen que por qué nada extra sino hasta el mes 7 en el tercer ejercicio que hiciste. Porque recuerden que en el crédito uno el abono extra, que eran los 500.000 que tú determinaste, ¿cierto? Que podías ahorrar extra. Mire, en el mes uno, perdón, en el crédito uno, el primer mes, los 500 los utilizaste en ese primer mes, ¿sí? En el segundo mes terminaste de pagar el primer crédito. En el segundo crédito, ¿cuándo utilizaste los 500? Los utilizaste en el mes 2. Mírelo acá, que utilizaste 415 porque los otros 85 tuviste que pagar la cuota allí. Y acá empezaste a utilizar en el periodo, entonces ya, en el periodo 3, 4, 5, 6. ¿Qué pasa con el tercer crédito? Usted no puede sacar otros 500.000 para pagar porque se queda sin plata. Usted tiene que vivir. Entonces, usted empieza a pagar en el mes 7 porque usted los primeros 6 meses utilizó esa cuota extra para los otros créditos. ¿Y de dónde viene esa cuota extra? Pues lógicamente de esos hábitos negativos, lo que yo les dije, hombre, el cigarrillo, el exceso de tinto comprado, el exceso de agua comprado, el exceso de Uber, el exceso de Didi, el exceso de comidas en la calle, el exceso de los domicilios, el exceso de no controlar la plata y se me va. Esos excesos me permiten yo no gastarme la plata en esos excesos que al final no me van a aportar en mucho, pero sí me pueden hacer daño. La utilizo para pagar los créditos sin necesidad de decir, es que no me alcanza la plata, es que no tal cosa, no tal otra. Y con esas cuotas extras, miren lo que pasa, muchachos. Créditos que son a 18 meses y en el mes 9 ya hemos pagado 3 créditos. Esto es un método que realmente es muy funcional, es cierto, es claro, sirve y que si lo utilizamos, solo necesitamos una cosa, muchachos, conciencia, control y mucho juicio para que las cosas funcionen. ¿Listo? Hasta acá me siguen. Muy bien. Hasta acá me siguen, ¿cierto? Tercer paso, vamos a incrementar el fondo de emergencia de 3, o sea, yo digo, hombre, necesito, lo voy a tener para vivir para la más grande emergencia. Listo, ya lo tengo. Voy a crear un fondo de emergencia que ya sea no solamente para esa emergencia, sino que me dé siquiera para vivir entre 3 y 6 meses. ¿Dónde va a estar esa plata? Esa plata va a estar, reitero, en inversiones que yo pueda en un momento monitorear o monetizar, ¿cierto? ¿Y de dónde prolongo o aumento ese fondo de emergencia? Ya no tengo deudas. Vea que es el tercer paso. Ya no tengo deudas. Ya puedo utilizar todos los recursos que tenga de las deudas. ¿Para qué? Para empezar a aumentar ese fondo de emergencia. ¿Listo?
Muy bien. Cuarto paso. Mire, yo debo invertir ¿en qué? En mi retiro. Ya no tengo mi fondo de emergencia, no tengo deudas. Aumenté mi fondo de emergencia a un fondo común que me permita vivir entre 3 y 6 meses. Debo pensar en mi retiro. Ah, es que yo tengo que hacer todas las cosas a la vez. No, no, no. Recuerden, es un método, paso a paso. Primero, creo mi fondo de emergencia. ¿Cómo lo creo? Sumo mi gasto mensual más lo que me ha costado mi última emergencia. Lo sumo los dos, los divido entre dos. El valor que me dé es mi fondo de emergencia. Pago las deudas con el método bola de nieve y después voy a ¿qué? A crear mi fondo de resguardo, lo llamo yo, entre 3 y 6 meses. ¿Con qué? Con esa plata que yo dejé de pagar de las deudas. Y ya me voy al cuarto paso, es decir, yo tengo que empezar a invertir en mi retiro. Muchachos, acaban de aprobar la reforma pensional, ¿cierto? Dicen que hay plata hasta el 2060. Eh, pero muchachos, muy seguramente muchos de los que hay acá no les dé para pensionarse por su edad. Miren, yo tengo 39 años, tengo 1.120 semanas cotizadas, que yo empecé desde con permiso de trabajo desde los 17 años y nunca dejo de cotizar. Estoy a punto de cumplir los 40 y todavía me faltan 3 años para cumplir las semanas. Tengo 43, tendría las semanas. Me quedarían faltando casi que 20 años, 19 años exactamente, para poderme pensionar por un fondo público. Entonces hay que pensar en el retiro desde la inversión. Hay que pensar en el retiro desde la capacidad que tenemos de que el recurso que nosotros pongamos a trabajar nos dé para tener ingresos pasivos, propiedad raíz, finca raíz, diversificación en la propiedad raíz, CDTs, acciones, un mundo de cosas cubriéndonos de lo que les decía anteriormente. Tenemos que invertir primero en lo que sabemos o en lo que nos gusta, porque puede que no lo sepa, pero me gusta, entonces busco. Segundo, tienen que ser cosas que entre más yo esté resguardado, mejor. ¿Listo? Entre el 10 y el 15, y depende qué, de su ingreso. Si tú tienes un ingreso muy alto, debes tener como mínimo el 15% mínimo. Lo recomendable es el 20-25% en inversión. Muy bien. Quinto, invertir en la universidad de los hijos. Muchachos, no podemos pensar en la universidad de los hijos ya cuando nosotros tenemos 50, 50 y punta de años, 40 y punta la edad que tengamos. ¿Y qué voy a hacer? Entonces yo ya no quiero trabajar tanto y ya se vienen los hijos, pues, ¿cierto? Ya empiezan los hijos a estudiar. ¿Qué voy a hacer? Hay que pensar desde ya. Particularmente, yo lo que hice fue que creo mucho en la inversión inmobiliaria. Entonces, cuando tengo un hijo de 22 años, cuando mi hijo tenía 7 años, tuve la posibilidad de meterme en el primer apartamento y dije, ese primer apartamento es para la universidad de mi hijo. Entonces, claro, ya mi hijo cuando estudia ya tiene resguardado ese, esa capacidad de poder cubrir ese gasto, ¿sí? O al menos que ayude a cubrir ese gasto, ¿sí? Ah, pero hay seguros también, claro, tú puedes tener seguros. ¿Qué pasa con la propiedad raíz? Que usted paga la inicial, pero el inquilino al final le termina de pagar el apartamento. Entonces el gap, el margen de rentabilidad es muchísimo mayor vía retorno de inversión, ¿sí? Entonces hay seguros educativos, hay inversiones, hay gente que invierte en acciones y no saca la plata, sino hasta de muchos años, dentro de muchos años, válido todo eso. Listo. Están los créditos, pues el ICETEX y demás. Y por último, por sexto, perdón, muchachos, pagar la hipoteca. Sexto paso es, yo ya tengo cubierto el estudio de mis hijos, tengo que pagar la hipoteca, porque es que la casa no es un activo, muchachos, yo la sumo allá como un activo, pero al final, ¿qué me pasa con la vivienda? Que la vivienda yo la utilizo es para vivir, y está muy bien,
y debe ser el mejor lugar y debe ser el más bonito, con las cosas más full, porque es donde vivo. Pero yo eso financieramente no lo monetizo, emocionalmente sí, espiritualmente sí. Por eso la tenemos que tener y debe ser full. Entonces, ¿pero qué debo hacer? Tratar de pagarla ligero para poder que me quede más capacidad de inversión futura, ¿sí? Y acá, ¿qué sucede? Acá sucede algo bien interesante, equipo, y es que, miren, existe un método para validar el retorno de inversión. Entonces yo les quiero enseñar este método. Esto se llama el método PER, ¿sí? Están viendo mi pantalla. Todavía no estás proyectando, Andrés. Listo. Ahora sí, Estamos viendo una hoja en Excel. sí, sí. Eh, entonces, el método PER, ¿qué significa el método PER? Es un método que me permite medir las inversiones. Esto fue un método creado en la crisis del año inmobiliaria del año 2008 en Estados Unidos. Si bien antes se utilizaba, pero no tenía relevancia dentro de los métodos cuantitativos para yo poder garantizar esas monetizaciones de las inversiones. ¿Y este método en qué consiste? Miren, yo cojo el valor de mi propiedad. ¿Cuándo? El valor de adquisición. Vamos a suponer, yo compro un apartamento de interés social, 194 millones de pesos. Un apartamento de interés social. Y ese apartamento me renta 1.400.000 por 12. ¿Listo? Es más 16.800. ¿Qué hago yo acá? Divido esto sobre los 16.800.000. ¿Listo? Y esto me da un número. ¿Qué me dice? Si a mí esta operación me da entre 0 y 9,9, esta propiedad está en infravalor. Si me da entre 10, 17 está en estándar. Si me da de 18 a 25 está en sobrevalor. Y si me da en 25 o más, me da en burbuja. ¿Claros hasta acá? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, cuando yo voy a invertir, cuando yo voy a realizar inversión, lo que me sucede a mí desde la composición de la inversión es que yo tengo que identificar directamente cuánto me va a rentabilizar. Entonces, en propiedad raíz, ¿cierto? Entonces yo acá digo, esta propiedad que es de interés social, ¿dónde está ubicada? Esta propiedad está ubicada acá, pero miren, está muy cerca del infravalor. Se reitera el nivel de importancia que tiene invertir en propiedades de interés social que estén bien ubicadas porque generan unos altos. ¿Qué significa? Entre más cercano a cero esté, más gap de valorización va a tener y más gap de retorno de inversión va a tener y más rentabilidad mensualizada me va a dar. ¿Sí? Entonces a veces uno dice, venga, tengo un apartamento de 500 millones de pesos y ese apartamento me renta 2 millones de pesos. Me da 20,8, ¿cierto? Entonces me está dando en sobrevalor. ¿Qué pasa con esta propiedad? No voy a tener los réditos que espero. Particularmente yo siempre busco que esté
en máximo en 14. Cuando es propiedad raíz, ¿de qué? Habitacional, es decir, unidad residencial. Cuando es comercial, me debería estar dando como mínimo por debajo del 9, es decir, 8, 7, ¿sí? Consultorio, por ejemplo, en Oviedo, cuestan 560 millones de pesos, ¿sí? ¿A cuánto cuesta la renta? Está entre 6,5 y 7, póngale 6,500. Póngale 6, pues. 72. ¿Cuánto está dando? 7,8, ¿cierto? Usted vea que da sobrevalor. El sector de consultorios y el sector comercial siempre hay infravalor. Cuando usted compra una casa, la tumba, la construye, siempre le dan infravalor. Cuando usted compra un apartamento habitacional, siempre le va a dar en estándar. Muy pocos se dan en infravalor. Pero no debemos comprar cuando estemos en burbuja o en sobrevalor. ¿Listo? Y por último, el método, la última parte del método equipo. Miren, yo digo que esta es de la parte más bonita del método. Construir y dar, construir riqueza y dar con generosidad. Miren, la mejor forma, muchachos, que tenemos los seres humanos de poder crecer es permitiendo que los otros crezcan. La mejor forma que nosotros tenemos, los seres humanos, de poder compartir toda nuestra existencia es garantizando que estamos dando de lo que somos nosotros. Y eso incluye en muchas ocasiones todo lo que tiene que ver con lo material. Creo que a todos nos ha pasado que sacamos cosas del closet y regalamos y de un momento a otro ya tenemos muchas. Otras que nos permiten tener mejor calidad y le estamos brindando otra calidad a los demás. La mejor forma de crecer es permitiendo que el recurso, el dinero, que todo, absolutamente todo pueda fluir. No significa esto que nos tenemos que dar dadores constantes. No, esto significa que como seres humanos eh, garanticemos que siempre nosotros podemos, la mejor forma de crecer es que nosotros lo hagamos, pero que los que están atrás de nosotros también puedan hacerlo. De esa manera, la vida, yo siempre he dicho que la vida es un boomerang. La vida nos va a devolver igual o más de lo bueno que damos, ¿sí? Eh, Porque esto permite que realmente nosotros garanticemos un equilibrio dentro de esta capacidad de vida financiera, ¿sí? Entonces, quiero finalizar también. Primero quiero responder las preguntas y les voy a pedir que me permitan proyectar un video de 2 minutos y medio, ¿sí? Eh, si puedo repetir el PER más despacio, pregunta Carlos Agudelo, en la fórmula de valor y de renta. Listo. Permítame, yo proyecto para poder volver a explicar. Listo. Carlos, mire, acá se lo voy a colocar acá. Acá es el valor de compra, no comercial. Y esta es la renta, o sea, cuánto me renta multiplicado por 12, o sea, por los periodos del año. ¿Listo? No sé si pude responder tu pregunta, Carlos. Andrés, por acá nos dicen que si lo puedes repetir nuevamente desde el inicio. Ah, ya. Muy bien. Entonces, miren, yo cojo una propiedad que me vale 350 millones de pesos. Yo la compré en 350. Y esa propiedad yo la rento en 2 millones de pesos al mes. Entonces yo multiplico esos 2 millones por 12, que son los 12 meses que me da ¿qué? De renta esa propiedad. ¿Listo? Esto me da un numerito.
Este numerito, en este caso es 14.6. Yo me vengo para la tabla. Y en la tabla me dice que yo me debo ubicar entre estos rangos. Y dentro de estos rangos, ¿sí? Dentro de estos rangos, yo veo que 14.6 se encuentra en estándar. ¿Qué significa que está en estándar? Significa que yo de esa propiedad voy a tener un gap de valorización de valor de la propiedad importante, no va a ser muy alto porque están 14.6 y yo puedo esperar un gap positivo, por allá está 20 más o menos. Entonces es importante, no es el más alto, pero sí, y me va a permitir tener una recuperación. Pero ¿qué sucede? Yo siempre debo buscar que mis inversiones estén inferiores a 14 y ojalá todas me estén dando por debajo de 10. Eso me va a garantizar que yo pueda tener mayor gap de rentabilidad y mayor gap de valorización. Cuando las propiedades están de 18 en adelante, hay muy poca valorización y rentabilización, y cuando superan 25 ya son propiedades de alto riesgo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Andrés. Perfecto. Entonces, miren, muchachos, eh, yo quiero compartirles este video. Es un video relativamente muy corto que realmente se los comparto porque creo que nos junta todo lo que hemos visto durante estos dos encuentros. Por favor, me informan si ya lo están viendo. Sí, lo estamos viendo, pues aún no ha iniciado, pero sí estamos viendo la pantalla. Muy bien. Entonces, quiero que le prestemos atención. Está en inglés, pero también hay traducción ahí en español. Por favor, me dicen si lo escuchan bien. Andrés, ¿le puedes subir un poco de volumen porque se escucha muy pasito? Es lo máximo. Vale. Good afternoon, everyone. We all have this one life to live. Fleeting shadow amongst all that exists in this vast universe. We have the ability to accomplish anything, truly anything, if we use our time wisely. Is this jar full? And is it full now? And how about now? Is the jar full now? Yes. Yeah. Now, I want you to recognize that this jar represents your life. Golf balls are the important things, your family, your friends, your health, and your passions. The pebbles are the other important things, your car, your job, your home. The sand is everything else. It's just the small stuff. Now, if you put the sand in the jar first, you won't have room for the pebbles or the golf balls. The same is true in life. You spend all your energy and your time on the small stuff. You won't have time for all the really important things that matter to you. Pay attention to the things that are critical to your happiness. Take care of the golf balls first, the really important things. Set your priorities, because everything else is, it's just sand. Yes. Professor, what is the beer results? I'm glad you asked.
it goes to show that no matter how full your life may seem to be, there's always room for a couple of beers with it. Muchachos, yo quería compartirles este video. Este video me parece que lo primero que resume es que si bien hemos hablado de finanzas durante estas dos secciones y de variables cuantitativas, es de alto nivel de impacto tener presente que la mejor forma de nosotros poder garantizar que tenemos esa vida en equilibrio es que podamos darnos cuenta que lo importante no es levantarnos a perseguir solamente la riqueza. La riqueza hace parte de uno de esos componentes de la tríada de vida, mas no lo es todo. A veces nos desgastamos o perdemos nuestra existencia y nuestra razonabilidad entendiendo un montón de cosas materiales y nos olvidamos de lo que realmente está a nuestro alrededor, de la importancia que tienen esas cosas, partiendo de hacer lo que amamos, que creo que eso es de las cosas más importantes, partiendo de hacer lo que nos gusta, partiendo de estar con quien queremos, partiendo de disfrutar lo que vivimos cada minuto y nos enfocamos en muchas ocasiones a llenar ese frasco de la vida de arenilla, de arena, y no queda espacio luego a lo importante. Y es por ello que normalmente nos damos cuenta más fácil de los errores que de las cosas positivas. Es por ello que nos damos cuenta en muchas ocasiones de lo malo de las personas y no de esas cosas que realmente agregan valor a lo que somos, ¿sí? Y creo que de todas las acciones o de todas las cosas, nosotros tenemos de una u otra forma que aprender. Creo que uno, a medida del tiempo, cuando uno se va despidiendo de esos seres que tanto ama, se le va volviendo más consciente a medida que va aumentando su nivel de edad. Se supone que la madurez aumenta, se supone, pero creo que lo más bonito es que cada que nosotros vamos viviendo un día, entendamos que es un día en el cual nosotros lo disfrutamos para nosotros mismos y que estamos cumpliendo ese propósito de vida, más allá de lo que pueda suceder con las personas que se atraviesan en nuestro día a día, que nos pueden entregar cosas maravillosas o puede que no, pero al final si llegaron fue porque enseñaron. Muchas gracias a todos por este espacio, gracias a Comedal. Creo que valoro de una manera rotunda todo este trabajo que hacen en pro de sus asociados. Pido excusas, de pronto por ahí vi un comentario que estábamos de pronto improvisando. No, simplemente son cosas que se dan desde la composición de la tecnología, de los mismos focos de vida. Se pueden dar que al principio se empieza con una energía y después la energía se va tornando distinto. Eh, Creo que todos estos espacios son perfectos, pero frente a todo eso yo le doy las gracias a Comedal y a Paola por tan gran organización. Cuentan lógicamente siempre con un servidor más para todo lo que requiera. Eh, Paola, no sé si tienes algo que adicionar. Andrés, para finalizar, según tu criterio, ¿cuáles serían los principales consejos que nos puedes brindar para tener y establecer una verdadera transformación financiera? Mire, Paola, para mí lo principal es el nivel de conciencia financiera, ¿cierto? Yo tengo que tener conciencia de mis finanzas. Eso es lo primero. Cuando yo soy consciente de mis finanzas, yo puedo tener debilidades en todas las otras variables, pero esa conciencia me permite controlar el gasto, controlar el ingreso, ser mesurado o ser también un poco darme más gustos. Segundo, eh, tener metas. La meta es vital. La meta es vital. Y cuando hablo de metas es, mire, estamos en familia. Los presupuestos y las finanzas son de la familia, no son de cada uno. Yo no sé cuándo nos metieron en la cabeza que
El que más gana en una casa es el que más duro habla, o es el que manda en la casa, o es el que, o que las finanzas son, no es que yo gano mi plata, yo veré en qué me la gasto, no, así no se construye, ¿sí? O que qué pesar de mi hijo, pues que apenas está trabajando, entonces no me puedo aportar. Yo le doy gracias a mi mamá y a mi papá que eh, toda la vida no me obligaron, pero sí me llevaron a que tenía que aportar porque eso crea responsabilidad. Y eso hay que crearlo en los jóvenes de hoy en día. Hoy en día tenemos, yo lo llamo los merecidos, jóvenes que piensan que tienen derecho a todo sin nada y es por culpa de nosotros mismos. Entonces, la educación financiera se da desde esa misma composición, desde enseñar a esos seres queridos esos niveles de conciencia. Entonces, primero la conciencia, segundo, entender que las finanzas son familiares, que son de todos, no que son individuales. Y si tú vives solo, tienes que ser más controladora aún. Tercero, es vital, muchachos, el control. Miren, lo que no se controla no se mide, lo que no se mide no se puede mejorar, eso es claro. Yo tengo que controlar en qué me estoy gastando la plata, qué me está entrando, por dónde me está yendo, para poder que las cosas fluyan y para poder hacer los ajustes que tengamos que hacer. ¿Listo? Para mí eso es lo más vital, y dentro de eso lo aglomero con lo que les decía, metas. Tenemos que estar siempre atados. Mire, Albert Einstein tenía una frase hermosa, él decía, ata tu vida a una meta, no lo ates ni a una cosa ni a una persona. Las metas son las que nos hacen crecer. Y no estoy hablando de metas solamente materiales, yo puedo conjugar las metas. Las metas mejoran las relaciones familiares, las metas permiten el crecimiento económico, las metas permiten que las empresas crezcan, las metas permiten que personalmente crezcamos, ¿sí? Y leer mucho sobre educación financiera. Ninguno somos gurús en educación financiera, hay mucha información para coger. Con respecto a lo que la compañera Brenda menciona, si hay asesorías futuras, pues claro, abierto totalmente. La misma universidad sabe, yo tengo esto lo creé, fui yo el que lo creé en la universidad y yo tengo mi empresa que nos dedicamos a esto. En todo lo que lo podamos hacer con todo el amor del mundo, estaré siempre dispuesto a ustedes con interés o sin interés monetario. Para mí lo más importante es que al final, yo siempre he dicho, mi aporte y mi visión de vida en la sociedad es que pueda generar aporte en la transformación de las finanzas personales y empresariales. Si acá uno o dos personas se van con eso, para mí ya es ganancia porque se va a multiplicar y ya me están pagando, porque ese pago permite que realmente esa visión mía de vida se pueda promulgar a través del tiempo. Entonces, con todo el amor, acá les dejaré mi teléfono, los que lo requieran o lo quieran coger con todo el amor del mundo. Vale, Andrés, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, desde el Comité de Educación les agradecemos la asistencia al encuentro virtual de esta noche. Esperamos que estas dos charlas hayan sido del interés y del agrado de todos. A nuestro invitado Andrés Flores también le agradecemos por acompañarnos en estos encuentros y brindarnos tan valiosa información para todos. Muchísimas gracias y una feliz noche. Recuerden que el día de mañana les compartiremos la presentación y Andrés, serías tan amable de también compartirnos como tal los Excel, los archivos en Excel para también compartirlos de manera independiente, porque los asociados en su gran mayoría quieren hacer los ejercicios Claro que cada sí, uno. claro que sí, cuenta con ello. Listo. Vale, muchísimas gracias. Feliz noche.